¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo ciertas personas parecen ejercer un extraño dominio sobre su ambiente? Sin alzar la voz, sin rogar, simplemente se apartan y, de pronto, todo se transforma. La atmósfera cambia, la gente comienza a dudar, a buscar, a percibir cosas distintas. Ahora imagina qué sucedería si actuases de la misma manera, si dejaras de responder de forma automática a cada situación, si eligieras callar en lugar de reaccionar, si optaras por retirarte antes de estallar. ¿Qué crees que provocaría eso? Allí reside la clave, cuando decides no estar disponible de forma constante, ya sea emocional, física o mentalmente, el entorno entra en desconcierto. Las personas, acostumbradas a influenciarte mediante tus respuestas predecibles, se ven obligadas a enfrentarse a su propia incertidumbre. Ese instante marca una ruptura, porque quienes pensaban conocer cada parte de ti descubren que, en realidad, no saben nada. Al reflexionar sobre lo que otros despiertan en ti, es posible comprenderse mejor. Cuando te haces inaccesible, surge la pregunta, ¿quién se altera? ¿Quién busca provocarte? ¿Quién se desespera por obtener una reacción? Esto, más que hablar de ti, revela mucho del otro. Devela cuánto sigues cediendo, de manera inconsciente, para agradar, conservar vínculos o evitar conflictos con personas que, en el fondo, tal vez nunca estuvieron realmente contigo. Cada sí que no querías decir, cada respuesta precipitada, cada emoción que cedes sin pensarlo, entrega fragmentos de tu energía personal. Y, al llegar la noche, solo queda un agotamiento inexplicable, una sensación de vacío. ¿Por qué ocurre? Porque has entregado demasiado a quienes no merecían ni siquiera tu silencio. Esto no significa renunciar al mundo, sino empezar a elegirse a uno mismo. Es comprender que el silencio, cuando nace de la conciencia y no de la evasión, tiene más fuerza que cualquier discurso. Es un acto de presencia interior, una expresión de poder auténtico. ¿Cuánto tiempo más permitirás que las emociones de los demás dicten tus actos? ¿Cuánto seguirás comportándote como una marioneta emocional que reacciona cada vez que alguien toca una herida? Tal vez haya llegado el momento de romper esos hilos, de desaparecer un poco, de volverte un enigma. Porque, en el momento en que dejas de estar disponible, todo alrededor se reordena. Desde la infancia se nos ha condicionado a estar siempre presentes, a responder de inmediato, a complacer incluso cuando deseábamos decir lo contrario. Se ha fomentado la creencia de que nuestro valor depende de cuán accesibles seamos. Sin embargo, esa disponibilidad excesiva no es una virtud, sino una trampa. Mientras sigas creyendo que debes estar abierto emocionalmente a todo momento, estarás destinado a ser manipulado, desgastado y descartado en cuanto dejes de ser útil. Quien está siempre disponible resulta predecible, y lo predecible se convierte en herramienta. La gente comienza a usarte como un recurso emocional, buscan tu atención, tu alivio, tu aprobación, y luego te apartan como si fueras un objeto que ya cumplió su función. Y lo peor es que no siempre lo percibes, porque te mantienes atrapado en la ilusión de que estar para todos garantiza que alguien estará para ti. Pero las cosas no funcionan así. A lo largo de su vida, se planteó que los seres humanos adoptan una máscara para obtener aceptación y reconocimiento. Esa máscara te mantiene en una disponibilidad constante. Dices estar bien aunque te sientas ahogado, respondes de inmediato aunque estés exhausto, te explicas, te defiendes, como si tuvieras una deuda con el mundo. Cuanto más te esfuerzas en ocupar un lugar en la escena de otros, más te pierdes de ti mismo. Esa entrega continua es una forma disfrazada de abandono personal, una estrategia para evitar el rechazo, para intentar controlar la imagen que los demás tienen de ti. Pero ese control se cobra caro, consume tu paz y tu energía vital como si fueran infinitas, aunque en realidad sean sumamente limitadas. Quienes exigen que estés siempre presente no suelen amarte realmente, buscan lo que puedes ofrecerles, consuelo, entretenimiento, compañía o tranquilidad emocional.
Y cuando decides establecer límites, cuando ya no reaccionas como antes, esas mismas personas se incomodan, te critican y te etiquetan de extraño. No porque hayas cambiado, sino porque dejaste de cumplir su función. Hay algo inevitable: cuanto más disponible eres, menos valor te otorgan. Lo que abunda demasiado se vuelve invisible, se transforma en objeto emocional. Nadie aprecia aquello que se recibe sin esfuerzo. Así que, antes de seguir cediendo, conviene detenerse a pensar: ¿quién merece tu tiempo, tu atención, tu compañía, o incluso tu ausencia? Para responder, es necesario entender por qué tendemos a reaccionar tan rápido, a justificar y a complacer sin cuestionarlo. La explicación está en lo que alguna vez se llamó energía psíquica. Cada pensamiento, emoción y decisión consume una porción de esta energía. Y cuando no aprendes a protegerla, otros la utilizan en tu contra. Cada impulso innecesario, cada defensa ante críticas sin fundamento, cada provocación que aceptas para probar algo, representa una fuga invisible pero constante de esa fuerza interna que debería estar bajo tu cuidado. Entrar en discusiones innecesarias con quienes no reconocen tu valor consume tu energía vital en situaciones que no te aportan. Se ha dicho con claridad: aquello a lo que te opones, se mantiene. Mientras más te involucras emocionalmente, más te enredas contigo mismo. Aquellas personas que viven exhaustas no son frágiles, simplemente han dirigido su atención hacia lo que las desgasta. Cuando alguien permanece cansado de forma constante, se vuelve susceptible. Y en ese estado, se convierte en presa fácil para manipuladores, oportunistas y personas que buscan aprovecharse emocionalmente. La gente percibe esto. Notan cuando alguien ha perdido el control de su propia energía, cuando reacciona ante todo, cuando vive tratando de solucionar lo que escapa a su control. Ese exceso de exposición es una invitación al abuso. Se ha planteado que una mente sana sabe conservar su fuerza, administrarla sin dejar que se disperse. Esto implica aprender a decir no sin remordimientos, callar sin sentir cobardía y observar antes de actuar. El verdadero poder no se encuentra en reaccionar, sino en decidir cuándo y de qué manera responder. Solo quien se comprende a sí mismo es capaz de reconocer sus propios impulsos y dominarlos. ¿Cuántas veces se ha perdido el descanso por diálogos inconclusos, o se ha invertido tiempo valioso repasando lo que debió decirse, intentando comprender actitudes ajenas que dañaron? Esa es energía desperdiciada, alimento para recuerdos que deberían haber quedado atrás. Se sostienen dinámicas nocivas simplemente porque se insiste en mantenerse disponible para ellas. La energía mental se asemeja a un escudo. Cuando se cuida correctamente, genera una presencia que se percibe sin necesidad de palabras. Pero cuando se descuida, la persona se vuelve invisible, frágil, vulnerable. Y el entorno, en su indiferencia, no tiene compasión por quienes se derrumban con facilidad. Por eso es fundamental identificar qué provoca reacciones automáticas que te hace perder la serenidad. Son esos los puntos por donde se filtra la energía. No se trata de volverse frío, sino de seleccionar con inteligencia que merece tu atención. Uno de los conceptos más reveladores sobre este tema señala que, al preservar la energía personal, se rompen las proyecciones que otros colocan sobre ti. Esto suele incomodar, ya que muchos se alimentan de esas imágenes que depositan en los demás. Entramos aquí en terrenos sombríos, donde la manipulación ocurre de manera sutil. Frecuentemente se cree tener el control, se piensa que las reacciones son elecciones conscientes. Pero en realidad, muchas de esas respuestas son automáticas. Quien comprende esto, sabe manipular sin esfuerzo. No necesita gritar ni imponer nada, basta con presionar aquellos botones que se han dejado expuestos. Esta dinámica se basa en un mecanismo por el cual las personas proyectan en otros aquello que no logran aceptar en sí mismas. Pero también hay otro lado menos evidente: mientras otros proyectan, uno se convierte en receptor de esas imágenes. Y cuanto mayor sea la disponibilidad emocional, más espacio se ofrece para que eso ocurra. Está ese conocido que solo aparece en sus momentos difíciles, esa pareja que demanda ser salvada, esa persona que halaga mientras obtiene algo a cambio.
No es coincidencia. No se relacionan contigo, sino con la imagen que has permitido representar. ¿Por qué se acepta? Por temor a decepcionar, a no ser querido, a quedar solo. La manipulación más eficiente no ocurre a gritos, sino en el silencio de la culpa, cuando se cree que se tiene una deuda con el otro, que es necesario estar presente, comprender, incluso a costa de uno mismo. El manipulador no requiere ejercer dominio directo, solo necesita que las reacciones sigan un patrón. Pero en el momento en que se interrumpe ese ciclo, todo se desmorona. Decir no, guardar silencio, retirarse sin explicaciones, provoca que las proyecciones ajenas se desvanezcan. La máscara que te han asignado cae, y esto resulta inquietante, porque ya no saben quién eres, y lo que es peor, se ven forzados a mirarse a sí mismos, algo para lo que no todos están preparados. La falta de disponibilidad emocional se convierte en una amenaza, pues expone los vacíos ajenos. El silencio muestra el ruido interno que otros evitan enfrentar. Entonces llega la crítica, el drama, los intentos de desestabilizar, no porque se haya cometido un error, sino porque ya no se cumple con el papel de espejo complaciente. Se ha afirmado que no se alcanza claridad imaginando escenas luminosas, sino reconociendo lo que permanece oculto. Cuando decides retirarte, dejar de alimentar dinámicas tóxicas, la parte oscura de los demás comienza a salir a la superficie, y esto es intolerable para quienes se han acostumbrado a usar a otros como vía de escape. La pregunta es si estás dispuesto a soportar la incomodidad de ser incomprendido, rechazado o criticado por cuidar tu bienestar. Si eres capaz de sostener el silencio que llega después de cortar esas ataduras. Porque justamente en ese silencio surge una nueva forma de fortaleza. Vivimos en una época estridente, donde todos desean ser oídos, responder de inmediato, ganar discusiones y defender su postura, incluso si esto les cuesta la tranquilidad. Pero existe un tipo de poder casi desconocido y escasamente dominado, el poder del silencio. No se trata de la pasividad o el miedo, sino de un silencio consciente, estratégico y profundamente lúcido. No es ausencia, sino una presencia más intensa. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en el espacio fértil para el cambio interior. Al dejar de reaccionar, se empieza a observar. Y al observar, se revelan patrones invisibles, repeticiones emocionales, trampas sutiles, hábitos autodestructivos. Este estado de claridad resulta peligroso para quienes viven intentando controlar. Se puede notar cómo algunos entran en crisis cuando no reciben una respuesta inmediata. Cuando alguien desaparece sin dar explicaciones, no siempre es por el deseo de ser extrañado. Es porque, en su ausencia, el control sobre la narrativa se desvanece. Mientras se sigue hablando, se permanece dentro del juego, pero al guardar silencio, las reglas cambian. Esto descoloca a quienes se alimentan de las reacciones ajenas. El verdadero silencio no significa simplemente callar, sino dominar la propia energía. Es decidir, de manera consciente, no dejarse arrastrar por los impulsos ajenos y evitar involucrarse en disputas que no aportan valor. Ese espacio de pausa permite escuchar la propia voz, sin la intromisión de lo externo. No obstante, este silencio tiene su costo. Aleja a quienes solo apreciaban la función que se cumplía, volviéndose incomprensible para aquellos que, en realidad, veían una versión distorsionada por sus propias expectativas. Esto genera percepciones de frialdad, distancia o altivez, aunque en verdad son reacciones de personas incapaces de enfrentar la profundidad de otro ser, pues solo buscaban su utilidad. Con el paso del tiempo, se aprende a elegir cuidadosamente las palabras, comprendiendo que cada una representa una inversión de energía. No todo el mundo merece acceso a las verdades internas. Así, callar no siempre implica ceder o rendirse. Es, en ocasiones, un acto de soberanía, la expresión de quienes ya no necesitan demostrar nada. El silencio incomoda, pues obliga al otro a enfrentarse con su propio ruido mental. Esa incomodidad revela mucho más que cualquier argumento. No es necesario justificar las ausencias. Estas se explican por sí solas.
Quienes se sienten perturbados por ello muestran cuánto dependían de ese antiguo desequilibrio para sostener su estabilidad emocional. Sin embargo, el silencio más profundo no es el que desestabiliza a los demás, sino aquel que reconstruye desde adentro, conectando con algo superior a la búsqueda de aprobación. En ese espacio íntimo, alejado de las demandas externas, se recupera la energía vital y se reencuentra la verdadera esencia. Pero no basta con callar lo que viene de afuera. También es necesario aprender a gestionar la energía de forma consciente, decidir con cuidado dónde se entrega, dónde permanece y, sobre todo, dónde jamás debe desperdiciarse. Comprender esto de manera racional es insuficiente si, en la práctica, se continúa aceptando lo que incomoda, respondiendo a mensajes indeseados, participando en charlas vacías o sosteniendo vínculos por pura costumbre. La conciencia, si no se traduce en acciones, se convierte en una ilusión. La transformación real surge al tomar la firme decisión de priorizarse, y esto demanda disciplina emocional. Ser inaccesible de forma intencionada no es sinónimo de frialdad o arrogancia. Es reconocer que no se puede estar disponible para todo ni para todos, en cualquier momento y por cualquier motivo. Se trata de administrar con cuidado el tiempo, la energía y la tranquilidad personal. Esto empieza por pequeños gestos, no responder de inmediato, respirar antes de actuar, retirarse antes de quedar atrapado en el caos, apagar el teléfono sin culpa o decir simplemente hoy no. Y lo esencial, no hace falta ofrecer explicaciones. No se debe justificar el silencio ni la distancia. Nadie merece más explicaciones que uno mismo. Esto, para muchos, resulta inaceptable, porque al negarse a explicar, se les arrebata el poder de mantener al otro en una posición emocionalmente útil, disponible y complaciente. El proceso de convertirse en uno mismo pasa, inevitablemente, por la soledad. Pero no una soledad triste, sino un retiro sagrado, un tiempo para escuchar la propia voz sin interferencias, para reconstruirse desde adentro, no según las expectativas ajenas, sino desde un centro auténtico. Un buen indicio de crecimiento personal es observar quienes se alejan cuando uno empieza a guardar silencio, quien intenta provocar cuando se deja de reaccionar y quien acusa de haber cambiado cuando se comienza a proteger. Estos no son signos de error, sino señales claras de liberación. Al principio, no estar disponible genera culpa. Se teme ser egoísta o parecer insensible. Pero es natural que el cambio resulte incómodo, no solo para uno, sino para todos los que se beneficiaron de una versión anterior. La indisponibilidad consciente es la base de la autodeterminación. Cada vez que se le dice no al mundo, se está diciendo sí a uno mismo. Cada vez que se abandona un ambiente tóxico, se reafirma que la paz interior vale más que cualquier vínculo artificial. El respeto surge cuando se deja de explicar, aunque no todos estén preparados para este tipo de presencia. Porque la ausencia emocional deja al descubierto heridas que otros prefieren ignorar y muestra cuánto dependían de ese caos ajeno para sostener su propio control. Es ahí cuando llegan las rupturas, el distanciamiento, el vacío, la falsa sensación de pérdida, cuando en realidad se trata de una liberación. Y, tras ese silencio, algo nace. Después de la distancia llega un renacer, posible solo para quien acepta la incomodidad, la soledad y se atreve a convertirse en alguien completo por sí mismo. Ha llegado el momento de comprender por qué la soledad de aquellos que se mantienen firmes es una senda hacia la auténtica libertad. Cuando uno deja de estar accesible para todos, algo profundo empieza a manifestarse. Al principio surge un silencio incómodo, casi ensordecedor, que parece gritar desde dentro. Surgen dudas, ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Estaré siendo demasiado severo? ¿Estaré alejando a quienes alguna vez me apreciaron? Sin embargo, con el tiempo, ese silencio se transforma. Limpia, tranquiliza y sana. Posteriormente, aparece una soledad distinta. No es la ausencia de otros, sino una presencia completa, la tuya.
Es la soledad de quienes ya no se traicionan para retener compañía. En ese espacio donde antes reinaba el desorden, se abre paso la claridad, donde antes habitaba la ansiedad, surge la calma, y donde antes se escondía la necesidad, florece una fuerza nueva. La fortaleza de saberse entero por dentro. Según una reflexión de un renombrado pensador, el proceso de convertirse en quien uno es realmente exige apartarse del grupo, desprenderse de las máscaras y recorrer un tiempo el camino en solitario. Eso ocurre cuando se decide dejar de estar disponible, no es una huida del entorno, sino un regreso a uno mismo. En ese instante, se deja de reaccionar ante las circunstancias para comenzar a diseñar la propia realidad desde lo más profundo. Las personas que se incomodan con tu retiro revelan que no amaban tu esencia, sino el papel que ocupabas. Y al dejar de encajar en ese guión, no saben cómo relacionarse contigo. Eso resulta liberador. Es cierto, se perderán vínculos, pero en ese proceso, uno se redescubre. Se tomarán distancias de lugares, pero se recuperará la conexión con la esencia personal. Muchos no comprenderán este cambio, pero con el tiempo llegará el respeto. Cuando dejas de estar disponible para cualquier cosa, te vuelves raro, irrepetible y auténtico. No hay que confundirse, esto no es un final, sino un renacer. Es el inicio de una etapa en la que ya no se aceptan migajas emocionales, juegos mentales ni afectos vacíos disfrazados de cariño. A partir de este punto, solo se admite aquello que armoniza con la tranquilidad interior, con la autenticidad y con la plenitud. Quien ha llegado a este punto ya intuye que no tiene sentido ser aceptado si para ello debe abandonarse a sí mismo. El verdadero amor propio nace en el momento en que uno se elige, incluso si eso implica enfrentar momentos de soledad.